Para empezar, como les comentaba, es un gusto estar con todos ustedes. El tema es un tema que a todos siempre nos ha causado un poquito de ruido, ¿no? El, el bloqueo interescalénico. Siempre decimos tips, ¿cuáles son las definiciones de tips? Y la verdad es que una de las situaciones es de que todos preguntamos cuáles son las definiciones, pero veamos, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta el anestesiólogo que hace anestesia regional en un quirófano? Lo primero que nos preguntamos es por qué fallan mis bloqueos, ¿no? Siempre vemos. Perdón, creo que se regresó acá, insensible la pantalla. ¿Por qué fallan mis bloqueos? ¿Voy a utilizar una técnica pura o voy a complementar con una sedación o anestesia general? ¿Qué tanta experiencia necesito para tener y lograr ser un expertise en esto, ser un experto? ¿Qué complicaciones puedo tener? ¿Cómo puedo evitarlas? ¿Qué seguimiento tengo que darle a los pacientes que yo someto a un procedimiento anestésico bajo técnicas regionales? ¿Qué cursos debo buscar? En general, pero cuando lo analizamos así, TIPS significa todo importa para sobrevivir, porque a final de cuentas el enfrentarnos a un paciente siempre nos va a hacer que nosotros tengamos que poner lo mejor de nuestra parte y solventar todas las adversidades que se presentan. Siempre tenemos que estudiar algo. ¿Qué debo considerar ante un paciente que voy a someter a anestesia general? El primer tip es anatomía. Tal vez la parte más cruda y difícil para todos siempre ha sido desde que somos estudiantes de medicina, estudiar anatomía. Siempre nos metió en bronca, nos daba dolor de cabeza, tener que recordar todo. Pero bueno, a final de cuentas, esto siempre representa una necesidad para todos. Cuando nosotros enfrentamos a un paciente, tenemos que saber la edad, comorbilidades, peso, talla, religión, y esto nos va a servir de una situación. Una vez que exploremos a nuestro paciente, vamos a saber qué regiones anatómicas necesito considerar para la técnica que voy a desarrollar. A veces no es de que nos falle una técnica anestésica, es que está mal indicada y eso hace que nosotros nos encontremos con un grado de frustración, pero la realidad es que no son malos a veces procedimientos los que realizamos, sino son mal indicados. Lo primero que nosotros debemos preguntar, siempre tener una comunicación con el quirúrgico y decir, ¿de qué van a operar a mi paciente y qué abordaje le van a hacer? Esa es la base de todo lo que nosotros tenemos que hacer. El bloqueo interescalénico es un bloqueo muy viejo. Nosotros vemos de que dentro de su historia ha evolucionado de una manera importante desde el 70 que Winnie nos proporcionó todas las relaciones anatómicas para poder realizar el procedimiento y después en 1980 la aparición del neuroestimulador y todas las técnicas que hacen actualmente para hacer un bloqueo continuo, pues rápidamente nos ofrecen muchas ventajas para saber qué debemos hacer. La anatomía nuevamente se vuelve el dolor de cabeza porque esta foto la tomamos en un taller que íbamos a realizar en Oaxaca y nos encontramos ante un bloqueo. Es lo que nos sucede cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente y no sabemos qué hacer. No sabemos qué determinar, qué cosas considerar para determinar nuestra técnica anestésica. Y a veces terminamos haciendo que las cosas se vuelvan más enredadas de las que parecen. Y culminamos con una ruta desconocida. Y cuando tratamos de estudiar anatomía, vemos todo este tipo de embrollos hasta que analizamos que la anatomía es lo importante. El bloqueo interescalénico, como nosotros podemos ver aquí, involucra C5, C6 y C7, lo cual implica el tronco superior y tronco medio, a diferencia del supraclavicular, que involucra los tres troncos, o el terminal, el axilar en este caso. Pero bueno, ¿qué indicaciones tiene el bloqueo interescalénico? Si nosotros analizamos y queremos determinar cuál es la magia del bloqueo interescalénico, se los definiría como C5. C5 es el punto parteaguas de la magia del interescalénico. ¿Por qué? Porque de C5 vamos a tener una rama ascendente que se une con una descendente de C4 y va a formar el nervio accesorio frénico, que es el que nos mete en jaque. Nosotros siempre que bloqueemos el interescalénico, o sí, vamos a tener un bloqueo del nervio frénico. Cuando nosotros analizamos C5, después está el nervio dorsal de la escápula y va a aportar junto con C6 y C7 las ramas para el nervio torácico largo. Entonces, veamos en esta lámina lo que me encantó fue como si nosotros analizamos C5 es como un dualín, o sea, todas las partes y el compromiso que va a tener C5 para la formación junto con C6 y la formación del nervio supraescapular que representa el 70% de la inervación del hombro en su cara posterior, el axilar o circunflejo que nos vamos a reencontrar en toda la cara lateral y el pectoral lateral que se forma después de formarse el fascículo lateral y que tiene un compromiso importante de C5 y C6, pues bueno, entendemos de que el hombro
este, es inervado principalmente por el plexo braquial, pero específicamente por C5, C6 y C7. Estamos hablando del tronco superior y parte del tronco medio. Entonces, siempre tenemos que revisar cuáles son las ramas que vamos a necesitar. Pero aquí algo importante, el bloqueo interescalénico tiene una característica fenomenal. Cuando nosotros analizamos cuáles son los bloqueos interfaciales, nos pongamos a pensar un momento y vamos a ver de que prácticamente el 90% de los bloqueos son bloqueos interfaciales. Lo que pasa es de que nosotros acuñamos a bloqueo interfacial a solamente aquellos como TAPS, cuadrado lumbar, ESP, PEN, pero realmente prácticamente todos nuestros bloqueos se van a encontrar entre fases musculares. Eso es algo que nosotros debemos aprender. Mi consejo siguiente sería, sepamos anatomía, pero ahora aprendamos a ver fascias. El hecho de que nosotros encontremos los músculos escalenos representa una importante característica porque a través de ellos nosotros vamos a encontrar el plexo. Podemos ser a veces un poco burdos en nuestras maniobras, pero si sabemos ver un músculo y una fascia, ya estamos del otro lado. Esta lámina yo creo que es una de las que más aprendizaje les van a dejar el día de hoy. Parece muy simple, pero a mí lo que me representa esta imagen, como ustedes pueden ver, el neuroeje en la línea perpendicular, y cómo a la salida del neuroeje nuestras raíces nerviosas van a tomar distintas angulaciones, desde C5 que va con un ángulo obtuso amplio de 138 grados, prácticamente llegando al ángulo llano, hace de que se aproxime mucho a su salida con C6 y si lo analizamos entre C6 y C7 tenemos un espacio más amplio. Esto es algo muy importante y quiero que lo analicen. ¿Por qué? Porque esta distribución que va a tener durante su trayecto hace que nosotros podamos encontrarlo de una manera muy fácil o muy difícil. Y recordemos que C8 y T1 van a tener prácticamente una disposición horizontal, como ustedes pueden ver en la lámina. ¿Por qué? Porque tiene íntima relación con la primera costilla por debajo de la clavícula. Si nosotros vemos, entrar entre 5 y C6 es difícil. Entrar entre C6 y C7 es magia. Pero entrar por debajo de C7 es un poquito fumado. C7 nunca va a representar tal vez un objetivo real porque se va a bañar por difusión, pero bueno, eso lo comentaremos más tarde. Entonces, cuando vemos la imagen en el ultrasonido, nosotros debemos encontrar aquí, pueden observar cómo C5 se encuentra separado de C6. Hay algo que nosotros debemos aprender ahora. Lo que antes pensábamos que era C6 y C7 resulta ser que es C6. El C6 es bifascicular y C7 se puede encontrar en proximidad con C6, pero la mayoría de las veces lo vamos a encontrar con una separación. Ahora veamos este corte anatómico por zona anatomía y vemos cómo C5 está íntimamente relacionado con C6, pero C7 se encuentra en una disposición mucho más lejana. Entonces, aprender las variaciones anatómicas del plexo es importante. Así como nosotros tenemos prefijado y posfijado, pues podemos observar de que prefijado vamos a encontrar en 2/3 partes de nuestra población y en una tercera parte posfijado. Pero sepamos que la anatomía es caprichosa y aún dentro del mismo paciente nosotros podemos encontrar diferentes variaciones anatómicas y podemos encontrar diferente plexo de uno y de otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les comentaba hace un momento, nosotros tenemos que empezar a redefinir cuál es el signo del semáforo. Nuestro signo de semáforo que anteriormente nosotros lo tenemos tan acuñado, pues debemos aprender de que ahora C6 en aproximadamente 70% de las veces es bifascicular. Eso es algo importante porque al nosotros tener que ver las imágenes en el ultrasonido tenemos que ser más quisquillosos. Yo creo que a partir de este momento ustedes tienen que tener mañas. Otro tip ahora sería el cómo debo aprender a ver mis raíces, porque es muy importante que nosotros aprendamos a definir cada característica de nuestro plexo para que nosotros tengamos la certeza de que estamos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros ponemos un bloqueo? Primero decimos, no, pues pongo el bloqueo y vamos a esperar 10 minutos y decimos, sí, el paciente está un poquito nervioso, ¿no? Vamos a poner un poquito de Fenta, un poquito de Mida, pero híjole, como que se mueve mucho, vamos a poner un poquito de Propo para que esta sedación se profundice y el paciente esté más relajado. Pero resulta ser que después decimos, sí, como que la lengua se le tapa y mejor lo voy a relajar y voy a manejar un aditamiento para la vía aérea para que pues todo vaya tranquilo, ¿no? Y al final de cuentas terminamos dando una anestesia general en un paciente que no, porque no supimos ver las estructuras que necesitábamos. Entonces, el estudiar el hombro es muy importante. Como dijimos anteriormente, el bloqueo interescalénico es el gol estándar para la cirugía de hombro. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto?
Resulta ser que nosotros tenemos al nervio supraescapular, el cual proviene del tronco superior, junto con el nervio subclavio que se involucra hacia la parte posterior del músculo subclavio, detrás de la clavícula. Y tengamos en cuenta otra cosa. El nervio supraescapular se va a dirigir hacia la parte posterior, va a entrar por la región supraespinosa, se va a dirigir hacia la región infraespinosa y nos aporta el 70% de la inervación del hombro. Pero ¿qué sucede con el axilar? El axilar, como vimos, es dependiente de las divisiones posteriores y va a tener mucho componente C5. Entonces, el bloqueo interescalénico, por eso es de que nos da un buen complemento para la región axilar o nervio axilar en la parte lateral hacia la región del deltoides y la subacromial de la bursa. Y en la parte anterior, ¿qué sucede también? ¿No? El pectoral lateral que depende del fascículo lateral, que se forma el tronco superior y el tronco medio, y depende principalmente o sea, de esta manera nosotros estamos viendo que la inervación articular del hombro va a depender principalmente de tres nervios: axilar, pectoral lateral y supraescapular. Uno en la región posterior, uno en la parte lateral y en la parte anterior. Entonces, ¿de qué me importa o qué sirve este resumen anatómico que les comenté anteriormente? Como pueden ver en la primera imagen de la parte superior izquierda, podemos observar cómo el trayecto del nervio supraescapular empieza en supraespinoso, infraespinoso y se dirige hacia la región posterior de la cápsula. En la parte inferior nosotros vemos en la región anterior cómo se ve el pectoral lateral, se dirige hacia el ligamento coracobraquial, hacia el ligamento acromioclavicular, coracoacromial, y nos da toda la parte o la inervación de la parte anterior de la bursa. Y en la parte posterior nosotros tenemos que observar de que el nervio axilar va a salir entre el redondo mayor y posteriormente se va a dirigir hacia la región de la bursa. Pero bueno, a final de cuentas lo que nos interesa es entender cómo la inervación del hombro siempre va a darnos una adecuada cobertura de la interescalénica. Si tenemos nosotros nuestras zonas de seguridad. Entonces, este estudio anatómico yo creo que es muy importante porque nos invita a saber entonces cuándo debemos comprometer o complementar con un plexo cervical superficial. Eso es algo muy importante cuando nosotros estamos haciendo un abordaje interescalénico para una cirugía que va a requerir la parte superior del hombro, por ejemplo, un clavo, un lavado mecánico, etcétera, que tengamos que hacer varias cosas. Entonces, cuando el bloqueo interescalénico va a ser insuficiente y tendremos que complementarlo con alguna otra situación. Entonces, las indicaciones del bloqueo interescalénico es una técnica anestésica analgésica, cirugía de hombro y parte proximal, y cuando tenemos que complementar complexo cervical superficial o alguna otra técnica. Entonces, a partir de este momento empecemos a ver la anatomía en 3D. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, cuando estamos haciendo ultrasonografía, nosotros es como cuando nos tapamos un ojo. Podemos observar la estructura, pero la profundidad no la tenemos. Eso es algo muy importante. Debemos aprender a utilizar otras estructuras para tratar de contener esa limitación que tenemos del 2 de nuestra visualización en ultrasonido. Cuando nosotros estamos analizando, lo primero que les diría el siguiente tip: ustedes aprendan a ver músculo y nervio. Cuando yo veo el músculo, como lo vemos acá, el músculo puede verse como un signo de pluma cuando estamos viendo en el eje longitudinal, y cuando estamos viendo en transverso se ve como una noche estrellada. Pero el nervio siempre se va a ver como una estructura alargada con bordes hiperecoicos, un contenido denso dependiendo del nervio que nosotros estamos revisando. Recordemos que el miembro torácico y miembro hipogónico van a tener diferentes componentes en su composición del neuronal, dependiendo del tejido conectivo que contengan. Y bueno, y también te aprendemos a ver cuándo estamos viendo un hueso, cuando veamos una sombra acústica, cuando tengamos un reforzamiento de nuestro reflejo, y posteriormente sabremos cómo estamos viendo un músculo, un nervio o un hueso. Entonces, el conocer la anatomía siempre nos va a permitir una cosa: entender la zona anatomía y de esta manera ver qué posición debemos tomar con nuestro transductor para de esta manera orientar de una manera más fehaciente, más confiable el trayecto del plexo. Entonces, como les comentaba anteriormente, el conocer la anatomía del plexo siempre nos va a orientar qué posición vamos a tomar con el ultrasonido, de esta manera hacer más fácil nuestro quehacer. Entonces, quiero que vean la siguiente técnica. ¿Cuál es la mejor forma de encontrar el interescalénico? En lo personal, yo creo que la forma más académica es explorar el plexo desde el espacio supraclavicular para de esta manera empezar a comprender dos cosas. Una, localizar nuestra altura ideal para el bloqueo interescalénico, y la segunda, aprender a explorar todas las partes del plexo braquial por arriba de la clavícula.
En esta posición, cuando nosotros estamos haciendo el abordaje supraclavicular o la insonación supraclavicular, nosotros vemos a la arteria subclavia, el plexo de una manera lateral, la primera costilla, y en caso de que tengamos dudas, pues, utilizar el Doppler, ¿no? Vean esta imagen. Cuando analizamos esta imagen, podemos observar lo primero que brilla y que tiene una sombra es la costilla. Cuando nosotros ponemos atención a los lados de esta, vamos a observar una estructura que se mueve de una manera dinámica, como si caminaran hormiguitas, y que representa la interacción entre la pleura parietal y la visceral, las cuales al momento de la respiración están haciendo una interfase. Y de esta manera nosotros podemos determinar cuál es la pleura. Ahí ya tenemos nuestro primer punto de cuidado. Y obviamente lo vascular, que es lo que nos va a meter en problemas. Yo siempre le digo a mis residentes, miren, hagan la técnica y tal vez les quede, tal vez no. Poco a poco van aprendiendo, pero a mí me importa más que no les pegue un bloqueo a que hagamos un show y que hagan la administración del anestésico local en un vaso o que perforen la pleura. Entonces, una vez teniendo esto, ahora sí nos podemos enfocar a lo que nos atañe, el plexo braquial. Como nosotros podemos observar en esta imagen, es una imagen muy didáctica, en el cual podemos ver lateral a la arteria está el tronco inferior en íntima relación con la primera costilla. A las 11, entre las 10 y las 11 vamos a tener tronco medio y lateral vamos a tener tronco superior. Y ahorita vamos a ver por qué. Esta insonación me encanta porque nosotros estamos viendo primero, vean eso, es la clavícula, caigo y estoy viendo laterales. Aquí tengo a la pleura, primer costilla, pleura, y lo que estoy viendo aquí es el latido y esto es mi plexo. Esto que está lateral, pasó ahorita era el homoyoideo y vemos cómo lo lateral se convierte en el tronco superior y posteriormente se divide en C5, C6 y aquí C7. ¿Por qué me interesa tanto que aprendamos a hacer esto? Como les dije anteriormente, el hecho de que nosotros aprendamos a explorar el plexo desde su inicio es importantísimo. Se los voy a poner nuevamente porque quiero que aprendan. Miren, la clavícula, primera costilla, pleura, vemos la interfase, la dinámica que tiene la pleura parietal con la visceral, vemos el latido y empezamos a ver el plexo. Esto que está apareciendo aquí es el homoyoideo y aquí parecía aparecer un vaso y vemos como de lo lateral se vuelve superior, medio y bueno. Una de las situaciones que a todos nos da miedo al poner un interescalénico es la parálisis del nervio frénico. Como les había comentado anteriormente, un bloqueo interescalénico o sí les va a bloquear el nervio frénico. Y si no les bloquea el nervio frénico por continuidad, por compromiso directo de C5 vamos a tener bloqueo del nervio frénico accesorio. Entonces, perdamos el miedo. Obviamente, para cirugía de hombro también podemos utilizar un bloqueo supraclavicular. Obviamente que lo podemos realizar explorando posteriormente un adecuado compromiso del nervio supraescapular y de esta manera sí nos funciona muy bien un bloqueo supraclavicular para cirugía de hombro. Pero bueno, tendremos que ser más quisquillosos para aprender y determinar que realmente así sucede. Entonces, ¿cuál es la mejor técnica para realizar nuestro procedimiento interescalénico? Nosotros debemos aprender primero cómo la compresión nos va a ayudar mucho. Anteriormente se había comentado una cosa. Cuando nosotros estamos haciendo un bloqueo interescalénico, estamos analizando la raíz, nosotros podemos observar que simula mucho un vaso. ¿Por qué? Porque tenemos una zona hipoecoica de un lado ligeramente más hiperecoico, como sucede con un vaso. Pero ¿cómo determinamos de que no es un vaso? Pues primero tenemos que hacer una compresión. De esta manera, yo voy a determinar si se comprime, es un vaso. Y si late, es un vaso. Entonces, el hecho de que yo tenga ser un poco intrépido y acercarme a una estructura que no estoy seguro si es un vaso o un nervio, pues bueno, puede meterme en broncas, porque lo primero que tengo que hacer es la observación ahora de cómo se está comportando el anestésico local que estoy administrando. Cualquier sustancia, cualquier solución que yo administre debe tener un comportamiento, una interacción con los tejidos. Y si no existe es porque estamos metiéndolo dentro de un vaso. Pero bueno, la forma en la cual nosotros por escuela entramos es lateral y debemos entender qué estructuras podemos dañar cuando estamos haciendo un abordaje lateral. La realidad es de que existen dos nervios que casi nunca nos los mencionaban, y era el dorsal de la escápula y el nervio toracicular. Y las lesiones empezaron a aparecer, obviamente, cuando no teníamos mucha sutileza para realizar las funciones, no tenemos una adecuada visualización de la punta y el trayecto de la aguja, y pues bueno, eso nos metía en más jaques. Este video se me hace muy didáctico. Quiero que vean, ¿vieron cómo se rompió la fascia aquí?
Lo que les comentaba anteriormente es que quiero que ustedes lo primero que aprendan a ver aquí son las fascias. Veamos esta fascia, veamos aquella fascia, veamos el componente del plexo, cómo se intenta entrar por debajo de C6, no se puede, se intenta entrar por arriba de C5, y miren lo que pasa con el plexo. No deforma su forma, no deforma la estructura C5, pero sí desciende. ¿Y cómo empieza a separarse de las fascias en su parte posterior el plexo y en su parte anterior? Y ahora sí nos queda poco a poco un espacio para entrar por debajo del C6. Esto es C5 y esto es C6 y para aquí por este debe estar el C7. Aquí hay algo muy importante. Cuando estamos haciendo la hidrodisección que les comentaba, hay una técnica, a mí me encanta utilizar esta técnica, hacer visualización de la aguja e irme a tejidos. No es de que salga, entre, salga, entre. Si ustedes se dan cuenta, a veces dejo de ver, en estas imágenes se deja de ver la aguja y se empieza a ver tejido. Por ejemplo, aquí veo aguja, tejido, ¿no? ¿Qué características pueden ustedes observar en esta situación? Vean, se está tratando de administrar un anestésico local y el plexo no se mueve, no se deforma C6, pero no se mueve. Y en cambio las estructuras por debajo sí descienden. ¿Qué significa? Que estoy por fuera de las fascias que envuelven al plexo braquial. Pero en cambio, cuando se realiza ahora este, este bloqueo que ustedes pueden observar acá, que está igual yéndose por debajo de 6,6, miren lo que estamos encontrando por esta zona. Estamos viendo vasos, los cuales muchas veces no les poníamos atención. El hecho de que a veces no le demos profundidad de vida a nuestra técnica nos puede predisponer que si tenemos una aguja muy larga, pues llegar directamente a esos pareciera a la vertebral. Entonces, pongamos mucha atención a qué hacer. Esto pareciera ser la cervical transversa, pero bueno. Entonces, el segundo tip sería, veamos, o el siguiente tip sería, veamos las estructuras que nos pueden meter en problemas. Ahora, yo creo que por enseñanza estamos obligados a hacer 3 escaneos. Y esto quiero que les quede muy claro, que nos lo metamos en la cabeza, tanto adscritos como residentes. El primer escaneo que nosotros haremos siempre será para determinar el comportamiento de las estructuras del plexo braquial. El segundo escaneo es cuando estamos haciendo el procedimiento. Y el tercero que les propongo es esto, que hagamos un escaneo posterior a hacer nuestro plexo. Porque, veamos acá, estamos en clavícula, primer costilla, la arteria, pleura, pleura, y vemos el plexo, cómo está el tronco superior, y el tronco medio se queda acá abajo, pero vean, cómo cuando estamos analizando, estamos viendo la distribución. Este fue un bloqueo interescalín que veamos hasta dónde llegó el anestésico local. Llegó prácticamente hasta nivel supraclavicular. Y el tronco inferior lo vamos a encontrar muy próximo a la primera costilla. Hay algo que pasó muy rápido y que ya no pudimos observar, fue la presencia de, ¿lo vieron? Pasó un vaso, que ahorita vamos a analizar qué sucede con él. Cuando estamos haciendo un bloqueo intraescálico, por ejemplo, para una cirugía de clavícula, ¿qué sucede? Nosotros no vamos a poder hacer una exploración proveniente del espacio supraclavicular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cabalgadas la clavícula en sus mitades. Usualmente la proximal se encuentra sobre la distal. ¿Por qué? Pues por una simple razón. La atracción que ejerce el músculo esternocleidomastoideo sobre ella es mayor que la que ejercen los músculos del hombro. Entonces, siempre termina cabalgándose la parte medial. Entonces, como no podemos hacer una ventana supraclavicular y explorar todo el plexo, tenemos que empezar de una vía anterior. Y la vía anterior es muy fácil. Es a lo que tendremos que acostumbrarnos muchas veces. Y lo primero que tenemos que empezar es hacer una evaluación de la vía aérea. Al final de cuentas, nosotros tenemos que hacerla. Como anestesiólogos y expertos en la vía aérea, tenemos que empezar a hacer la evaluación. ¿Nosotros cómo la haremos? La haremos de la siguiente manera. Encontraré primero nuestro cartílago. Es que el cursor se mueve a veces a diestra y siniestra, pero bueno, vemos el cartílago, vemos el istmo de la tiroides, vemos posteriormente el tejido glandular de la tiroides y anexo a este lo traemos los grandes vasos, la carótida y la yugular. Posteriormente a esto debemos entender una cosa, seguido de los vasos, vamos a entender o vamos a encontrar una estructura muscular y ese es el escaleno anterior. Y lo único que tenemos que hacer a partir de ahí es observar bien las fases que envuelven este músculo y sepamos que después del músculo escaleno anterior vamos a encontrar el plexo braquial. Y como no da cuenta del examen, les comentaba anteriormente, la forma de entrar entre C6 pareciera ser un poco más segura. Ahora, ¿cómo voy a evitar las complicaciones? Es algo que nosotros tenemos. Yo siempre
les comento a los pacientes residentes y a mis compañeros, no te preocupes si tu bloqueo no pega. O sea, lo resuelves con una mascarilla de laringia, con un tubo, o sea, haciendo una sedación profunda con manejo de la vía aérea, como tú quieras, no pasa nada. Pero debemos saber cómo vamos a entender ahora las siguientes cosas para evitarlas. El uso de neuroestimulador, la técnica híbrida siempre va a ser lo mejor, pero tiene algunas características. El ver el nervio como una unidad es otra cosa que quiero que ustedes se lo lleven a casa, que ustedes lo aprendan. El hecho de que aprendan a valorar vasos y la pleura, siempre determinar las cosas que nos van a meter en broncas, va a ser lo mejor. Si no queda el bloqueo, no pasa nada, pero si tenemos una complicación, sí pasa. Entonces, el uso del neuroestimulador, que es lo que nosotros estamos siempre promoviendo a veces, pues bueno, se ha determinado a veces que el hecho que nosotros tengamos un neuroestimulador no siempre va a determinar la localización exacta de donde se encuentra la punta de la aguja y el plexo. La distancia puede variar. ¿Y qué sucede? Pues resulta ser que podemos tener una adecuada respuesta del plexo braquial estando fuera de las fascias o tener nula respuesta estando prácticamente en plexo. ¿A qué se debe esto? Recordemos que la impedancia de los tejidos a final de cuentas presenta una resistencia a la transmisión, así como la electricidad es un fenómeno físico, la luz, el sonido, pues la electricidad también va a interactuar con los medios, con las superficies, y de esta manera nosotros podemos observar que va a tener una diferencia en cuanto a la transmisión de esta energía. Entonces, podemos estar cerca y no tener respuesta, o podemos estar lejos y tener respuesta. La otra cosa que nosotros vamos a aprender, los músculos son toreros. O sea, sí, parece ridículo, yo lo sé, pero ¿por qué les comento esto? Porque cuando nosotros aprendemos a dirigirnos hacia nuestra raíz nerviosa, debemos saber algo. ¿Cómo dirigirnos hacia ello? Si yo les digo a ustedes, pongan su mano, coloquen una hoja de papel encima de ella, tomen una aguja y ahora perforen esa aguja y lleguen a la proximidad de su mano sin lastimarse. Va a ser muy difícil. Pero en cambio, si ustedes lo toman de una forma tangencial, de forma de que lleguen en el borde de su mano, van a darse cuenta que va a ser más difícil. ¿Por qué les comento esto? Porque si nos acercamos de una manera longitudinal, de una manera de una manera tangencial al nervio, el nervio va a tener facilidad para rotar, va a defenderse. Con los tejidos que la circundan, va a interactuar y va a presentar una especie de rotación que va a impedir que nosotros lesionemos de manera directa. No así sucede cuando entramos con ella directamente. Entonces, lo que vieron ustedes en los videos me interesa mucho. ¿Por qué? Porque debemos aprender tengo otros videos más que me interesaría mostrarle posteriormente, pero debemos aprender una cosa, el cómo estamos interactuando nosotros con una aguja en tejidos y después con una solución. Si yo llego con la aguja a mi estructura que estoy en este momento trabajando, en este caso el plexo, y administro una solución, debo ver tanto la aguja, y esto es la razón por la cual hago una técnica de aguja, tejido, aguja, tejido. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo determinar si estoy dentro del plexo, o estoy en la fase del plexo, o estoy en el músculo. Porque al momento en el que yo estoy administrando un anestésico local, estoy viendo la interacción que tiene ese anestésico local, ese líquido, con mi plexo. Si se deforma, estoy obviamente dentro del plexo. Si lo deprime, estoy fuera de la fascia. Pero si tiene un comportamiento extraño en el cual todo el plexo se empieza a separar, prácticamente estoy subepineural. Entonces, aprendamos a ver a los nervios como un complejo. ¿Y por qué les digo un complejo? Porque el nervio por sí mismo va a tener unas características, va a tener su propia inervación y su propia irrigación. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos saber. El nervio es un componente, es un complejo, es un órgano que a final de cuentas debe tener un respeto. Cuando estamos aprendiendo el uso de ultrasonido para ver los vasos, cuando tengamos dudas, utilicemos un Doppler. Aquí viene otro tip. Tenemos que tener equipos buenos. Mínimo el equipo que nosotros poseamos debe tener Doppler color. ¿Por qué? Porque cuando tengamos dudas de algo, podemos utilizar el Doppler y determinar si estamos viendo un vaso en su eje longitudinal o transversal. ¿Por qué les digo esto? Vean este
esta imagen y podemos observar aquí. Quiero que pongan atención a esto. ¿Qué ven acá? Pulsa y pulsa. Esto que estamos observando aquí es un nervio ciático. Sí, no tiene nada que ver con el plexo braquial, pero ahorita vamos a ver que sí tiene una característica muy importante. Aquí vemos este, el bíceps femoral, pero bueno, lo importante que quiero que les quede claro, cómo sí existen vasos dentro de los nervios. Y esto es muy importante, sí necesitamos un ultrasonido de buena calidad para poder ver estas imágenes. ¿Qué sucede con nosotros cuando estudiábamos anatomía y veíamos vasos? Vomitábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que menos nos interesaba era eso. Aprendamos que una vez a la salida del arco aórtico y tenemos la subclavia, el primer vaso grueso que va a salir es la carótida. Y eso ustedes lo pueden observar. Lateral a este, vamos a tener la vertebral y lateral a este el tronco tirocervical. El tronco tirocervical es de suma importancia para nosotros y eso creo que se lo deben aprender y enseñárselo a sus residentes. El tronco tirocervical para el anestesiólogo regionalista representa una trampa de muerte. ¿Por qué? Porque a la salida del tronco tirocervical nosotros vamos a tener la arteria supraescapular, la arteria cervical transversa y tal vez algo que no nos interesa será la arteria tiroidea inferior y ya más arriba que está fuera de nuestras áreas, la arteria cervical ascendente. Pero, ¿por qué me interesa tanto la arteria cervical transversa o el tronco tirocervical en su base? Porque nos va a dar origen a la arteria supraescapular, pero nos va a dar origen a la arteria cervical transversa, la cual representa un límite anatómico junto con el músculo moyoideo para nuestros abordajes interescalénico y supraclavicular. Eso es algo muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo un supraclavicular y nos estamos yendo muy altos, lo primero que vamos a ver cómo el músculo moyoideo desaparece y aparece la arteria cervical transversa. Y cuando estamos haciendo un interescalénico y empezamos a descender y empezamos a ver el tronco superior, por debajo del tronco superior vamos a observar muy seguramente la arteria cervical transversa. Es algo que nosotros debemos aprender a ver de una manera intencionada. En todos los pacientes se ve. Nada más tenemos que ser un poco más quisquillosos. Entonces, este video creo que ustedes lo vean de una manera muy detallada. Podemos observar aquí, primer costilla, pleura, el plexo, la arteria y tenemos nuestro plexo, ¿sale? Y ahora, conforme vamos ascendiendo, tenemos como de lateral se vuelve superior, por arriba de la arteria se vuelve medio, aquí tenemos C5, C6 y C7. Aprendamos a ver las fases que envuelven al escaleno medio y al escaleno anterior. Vemos cómo se ve una doble carreterita acá. O sea, quiere decir que estamos viendo las fases completamente de una forma perpendicular y nos vamos hacia lateral. Y ahora, lateral a nuestro escaleno anterior, que vamos a ver los grandes vasos. Y lateral a estos, tejido de la tiroides y la vía aérea. Y conforme regresamos, pues van a ver, nuevamente vemos, ¿no? Esta forma de evaluar los vasos en cuello es muy importante porque ahora veamos esto. Supraclavicular y miren quién está aquí. La arteria cervical transversa, exactamente por arriba de nuestro abordaje supraclavicular. Pero lo veamos, este video es muy viejito, la verdad es que lo quiero mucho. Lo hicimos en un taller de procedimiento vascular con el 2019 y nosotros tenemos pleura, primer costilla, nuestro plexo. Miren, conforme vamos ascendiendo, miren cómo aparece aquí. Se ha comentado de que anatómicamente la arteria cervical transversa va a pasar entre el tronco superior y el tronco medio. Lo podemos ver cómo se corrobora por el uso del Black Color. Pero bueno, yo siempre he dicho que este es un video que vale la pena verlo dos veces. Clavícula, pleura, primer costilla, la arteria, pleura, y nuestro plexo. Veamos cómo está envuelto por las fases, cómo empieza a integrarse del tronco superior a un interescalénico. Cuando descendemos tantito del interescalénico hacia el tronco superior, ya aparece presentar. Entonces, el siguiente punto es, ya tengo a mi paciente, ya lo bloqueé, todo bien. ¿Lo voy a mantener despierto o sedado? Aquí es algo muy importante. Siempre me preguntan, no, pues, ¿usted qué onda? ¿Todo lo seda? Pues mira, la verdad es que cada paciente es diferente. Yo creo que esta imagen nos define esta situación. A todos les pega diferente. Hay pacientes que te dicen, Doc, vengo súper tranquilo y yo vengo a todo lo que usted me diga y crean, ese paciente los va a meter en problemas. Siempre ese paciente es el que más se vuelve quejite. Bueno, a final de cuentas uno los entiende, ¿no? ¿A quién quiere estar siendo sometido a una cirugía?
Pero bueno, entonces entendamos esa parte. Todos los pacientes son diferentes y debemos aprender a determinar qué paciente es candidato a una anestesia regional de concentración o utilizar una técnica analgésica en un paciente sometido a anestesia general. Entonces, aquí, en esta situación, en cuanto a los casos que les presento actualmente, ¿quién quiere meterse con esas vías aéreas? Ni para intubar ni para ventilar, pero son pacientes que tiene uno que aprender a trabajar. Eh, Nosotros somos artesanos, o sea, la realidad es que lo que nosotros hacemos es arte. Trabajamos con nuestras manos, con nuestra mente, y tenemos que darle el valor a lo que hacemos. Y la anestesia regional es una técnica que nos brinda demasiados beneficios para nuestros pacientes. Entonces, aprendamos a informarles a los pacientes, sí las complicaciones, sí lo que puede pasar, pero los beneficios que van a obtener. Y la realidad es que un paciente, cuando tú le dices, mira, tal vez sea un piquetito, sea una molestia, sí, pero las ventajas que vas a tener en cuanto al dolor, en cuanto a tu evolución en posoperatorio, siempre va a tener una ventaja, el paciente coopera. Así estos pacientes que la verdad se ven bastante difíciles en cuanto a la vía aérea y en cuanto a la posibilidad de ventilación, es increíble, pero los pacientes siempre cooperan. Algo que nosotros siempre debemos aprender Señorita, ¿cómo es, está usted? por ejemplo, esta Bien. paciente representó para mí un aprendizaje muy bueno. Nosotros podemos observarla en sus primeras 2 horas de posoperatorio. De hecho, salió de la cirugía moviendo la mano. Nosotros pensaríamos que es una paciente que está tranquila, pero veamos a qué se sometió esta paciente. Vemos su tumor de células gigantes en la cabeza del húmero y la cirugía a la que se sometió fue a la extirpación de la cabeza humeral. Se le colocó un implante artesanal, porque al final de cuentas era una paciente con manejo paliativo, ya tenía metas en todos lados, pero bueno, de una manera paliativa se le realizó un procedimiento para tratar de controlar el dolor y tratar de mantenerlo lo más funcional que se pudiera. Un paciente que es sometido a una artroscopía, paciente que es sometido a un procedimiento clavicular. Este es un amigo, por eso se juraba, es un neonatólogo. La verdad es que me dice, ¿y qué? Voy a quedar guapo después de esto, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas no se puede hacer todo por la cirugía y la anestesia regional es mágica. Este procedimiento sí me encanta. Cuando veíamos el interescalénico del tronco superior, porque el tronco superior empezó a tener mucho auge. La realidad es que el tronco superior, a pesar de que también tiene riesgos importantes para producir una parálisis en vía fragmática, es genial, pero tengamos en cuenta que tenemos que evaluar, como les dije anteriormente, una vez que yo hice mi escaneo y vi el comportamiento del plexo, que hice mi técnica anestésica y que después de hacer mi técnica anestésica realicé un tercer escaneo, estoy del otro lado, porque de esta manera yo estoy corroborando lo que necesito. En este caso, lo que nosotros tenemos en esta imagen es un paciente sometido a una placa de reconstrucción, una filos, y bueno, no se ve, pero la placa, ellos le hicieron acá, pero la placa filos llegó hasta esta altura más o menos. ¿Qué me interesa saber a esa altura? Pues la lesión del radial. Entonces, el hacer una evaluación transoperatoria de este paciente, el poder hacer, esto es lo que nos da la magia de un tronco superior, el hecho de tener una mejor movilidad de la extremidad, siempre es importante dependiendo de nuestras necesidades. Eh, Otra situación, a final de cuentas, algo a lo que casi nadie nos gusta meternos, la realidad es que el anestesiólogo pediatra yo siempre lo admiro y cuando nosotros estamos viendo que se meten a procedimientos de traumatología, la realidad es de que el dolor en el paciente pediátrico antes era muy infravalorado y, y cuando nosotros hablamos de manejar una técnica anestésica regional en un paciente pediátrico, sí o sí le causa estrés a los papás, pero hay niños que son de verdad una bala, por ejemplo, esta niña que se cayó de la bicicleta, pero se cayó de la bicicleta en una pendiente. Eh, Me dijo, Doc, yo no quiero dormirme, yo quiero saber qué me están haciendo, ¿no? Y me dijo, pero platíqueme, ¿no? Bueno, son pacientes pediátricos al final de cuentas. Entonces, el utilizar técnicas regionales en pediatría también es algo que todos debemos poco a poco hacer. Perdamos el miedo, aprendamos a trabajar un poco más cómodos, más certeros, pero sobre todo ofreciéndole algo a nuestros peques, porque la realidad es que a los niños siempre hay que manejarles todo el dolor, todo lo que podamos ofrecerle al corazón, siempre se lo tenemos que dar. Esto, aunque no es un bloqueo interescalénico, pues sí es importante saber de que el pediátrico siempre va a cooperarnos, siempre.
También, aunque no es un bloque interescalénico, pero quiero que les quede claro el por qué se los pongo, es porque quiero que todos hagamos anestesia regional en pediátricos también en lo posible, claro, en nuestras condiciones y con los equipos que tengamos, porque, por ejemplo, esta niña era trasladada con sus papás en una moto, caen y la moto, bueno, la parrilla de la moto, caliente y todo, le cae sobre la mano a la pequeña. Entonces, tenemos que aprender a hacer las evaluaciones del plexo braquial y eso es lo que me encantó en ella, ¿no? Nosotros podemos observar ahí cómo se ve C5, C6 bifascicular y C7 por debajo del músculo estaleno medio. Entonces, el hacerlo poco a poco siempre nos va a representar, aunque fue un bloqueo supraclavicular, les digo, tenemos que aprender a hacer la evaluación de todo. O sea, por eso fue que lo puse de una manera más didáctica, como vimos desde supra hasta interescalénico. Ahí está el interescalénico y conforme va descendiendo, podemos observar ahora la arteria, el plexo, la costilla y la pleurita. Y de esta manera, nuestro target sería aquí y aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que existe una fase que divide el tronco inferior del tronco superior y el tronco medio. Esa es la razón por la cual a muchos el bloqueo supraclavicular les fallaba. Aun cuando hacían un corner pocket adecuado, la realización de la técnica pues, no era mucho. Y en el pediátrico, la realidad es que con 1 centímetro tenemos suficiente para separar todo. Vean aquí nada más, es una aspiración gentil, con prácticamente nada. Tenemos prácticamente toda la separación del tronco inferior. Y aquí se hace la separación del tronco superior y tronco medio con otro plexo. ¿Ven? Prácticamente con 2,5 centímetros bloqueamos todo el plexo. Pues bien, ¿por qué les decía? Porque los niños también se fracturan. Esta paciente, como les dije, me dejó muchas enseñanzas. Yo creo que siempre debemos llevarnos todo lo mejor de lo que aprendemos en el adulto. En el pediátrico, aprender a manejar plexo siempre va a darnos mejores resultados con esto. Siempre ver un paciente tranquilito, sin dolor, paciente que sea sometido a intervenciones nuevamente, que sea a intervenciones, que sea sometido a cosas cada vez más cruentas, siempre nos va a dejar la satisfacción de ver un niño sonriente y que tenga una adecuada evolución. Entonces también debemos seguir la evolución de nuestros pacientes. Pues bueno, ya para concluir, las conclusiones son estas. ¿Cuáles son los tips de todo lo que acabamos de ver? Lo primero es conocer a nuestro paciente, saber a qué nos estamos enfrentando por peso, edad, talla, comorbilidades, qué medicamentos utiliza y de esta manera tener un plan. Ahora yo ya sé que lo van a operar del hombro, pero no sé si le van a colocar una placa, un clavo, unos fijados externos, no sé. Eso lo voy a saber hasta que entre en combate con el traumatólogo, el cirujano en este caso. Y de esta manera yo creo que esta forma de comunicarnos poco a poco con ellos va a hacer de que tengamos la confianza también en nuestro quirúrgico. El anestesiólogo anteriormente, ¿se dan cuenta ustedes? Pasaba desapercibido, nadie se enteraba, le decían, oye, ¿quién fue tu anestesiólogo? No sé, me dormí, ¿no? Actualmente los pacientes cada vez se encuentran más informados, saben de los avances en la tecnología, en la medicina, y y cuando nosotros empezamos a demostrar lo versátiles que somos, los anestesiólogos, no solamente con el traumatólogo, con el cirujano, con el geriatra, con el intensivista, con el ginecólogo, con el neonatólogo, etcétera, nosotros debemos demostrar todas nuestras capacidades. El anestesiólogo era muy tímido. Es lo que yo siempre he querido pensar, que a veces nos limitamos un poco para demostrar nuestras capacidades, pues el anestesiólogo maneja una terapia intensiva quirúrgica y esa es la realidad. Entonces, esta lámina que le estoy mostrando aquí, esta foto, creo que representa todo nuestro actuar en el quirófano. Y créanme que estoy siendo lo más honesto. Si ustedes pueden observar que tenemos a dos tipos en una moto, que es el quirófano, pero uno está manejando, pero no alcanza el piso, ¿no? Tiene la estabilidad y para eso necesita de alguien más. El cirujano o el anestesiólogo deben trabajar en equipo. Uno no puede hacerlo por el otro. Y de esta manera nosotros debemos complementarnos. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? O lo que yo les recomendaría. Cuando nosotros éramos niños, empezamos a desarrollar nuestro sentido de autopreservación. ¿Quién no veía a un niño así y decía, ay, va, y con permiso, aquí hay problemas? Ahora ya de adultos vemos esto y decimos, ah, caray, hay algo que tengo que tener mucha atención y empiezo a limitar mi proximidad. Pero cuando veo esto, definitivamente digo, aquí no es. Entonces empiezo a analizar de que estoy viendo una pleura,
un nervio que no me interesa o un vaso. O simple y sencillamente es una técnica que no me va a funcionar y que tengo que complementarla con más. Y entonces, ¿cuál sería la recomendación? Es aprender a buscar nuestras zonas de seguridad, sea un escudo óseo, como en el caso del supraclavicular, el infraclavicular, ver bien la pleura, el vaso, a nivel axilar ver los vasos, observar el trayecto de los nervios terminales. Y simple y sencillamente, otro consejo es nuestros equipos. Cuando yo ya veo un equipo adecuado, voy a ver que puedo observar la fascia. La fascia, compañeros, yo creo que es nuestro target. Eh, Como les dije anteriormente, prácticamente todos los bloqueos que ponemos se encuentran en fascias, entonces démosle la importancia que tiene. Si nosotros no tuviéramos fascias, si fuéramos solamente músculos y huesos, seríamos una masa amorfa. Sí, tendría fuerza, pero no tendría dirección. ¿Cuál es el compromiso o cuál es el actuar de las fascias? El darles una estabilidad, dirección de fuerzas. Y actualmente se ha demostrado que tienen su propia inervación. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a ver las fascias como lo que son un recurso para anestesiología. Y para esto necesitamos equipos. Anteriormente los equipos eran, pues sí, muy difíciles tanto de adquirir y las imágenes eran pésimas, no teniendo pero actualmente ya tenemos a nuestro recurso muchos dispositivos portables. Entonces, dispositivos de gabinete que podemos tener en nuestros hospitales y hacer uso de ellos. Entonces, las complicaciones siempre se van a presentar, nada más hay que aprender a limitarlas. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Observando bien. Anteriormente la difusión hacia el bloqueo subaracnoideo era sobre todo cuando hacemos las técnicas regionales, la técnica de Winnie. No sé si ustedes recuerdan, los que somos de la vieja escuela, tenemos que hacer el abordaje interescalénico. Nos decía, encuentra la encrucijada entre el segundo pliegue, borde posterior esternocleidomastoideo, la yugular externa, y en esa encrucijada entras. Ahí vas a sentir el espacio interescalénico y tú vas a hacer un abordaje de antero-posterior, superinferior y de lateral a medial. Y muchas veces llegaban, pero llegaban a la apófisis transversa y pensaban que estaban llegando a la primera costilla y daban las cosas por seguridad, pero resultaba ser que estaban en la transversa. Y recordemos que la arteria vertebral por debajo de C7 es libre, no tiene ningún componente muscular que lo defienda, ningún componente óseo que nosotros nos permita protegerlo, pero a nivel de C6 ya empieza a tomar su posición a través de las apófisis transversas. Y muchas veces los accidentes que ocurrían cuando hacíamos la técnica de Winnie y decían, es que estaba yo seguro que estaba en el hueso, sí, pero estabas en la apófisis transversa y realizabas la administración del anestésico local exactamente en la vértebra. Pero bueno, la toxicidad sistémica, pues obviamente los volúmenes que utilizaban antes, yo recuerdo a mis maestros me decían, yo con un interescalénico te opero la mano. Y decía, sí, y también las córneas y la lengua, y le puedes quitar una muela, porque la verdad terminaban con 40, 60 mililitros de anestésico local. Le decía, pues ya nada más sale una gárgara, y pues con eso tenemos para todo, ¿no? Y hasta le puedes quitar la tiroides. Pero bueno, las técnicas anestésicas nos han permitido ir reduciendo los volúmenes de nuestro anestésico local, pero sobre todo el hecho de que nosotros podamos observar una característica, la difusión de nuestros medicamentos. La parálisis frénica, no le tengamos miedo, a final de cuentas, lo ideal es que pensemos a trabajar, y eso es otro tema de otra charla, empezar a hacer las evaluaciones de la funcionalidad diafragmática. No nos toma mucho tiempo, pero hay que aprender a tomarle más tiempo a hacer una insonación pulmonar. Todos manejamos pacientes renales. ¿Cuántos pacientes renales no tienen derrame pleural? Caray, si nosotros empezáramos a hacer una revisión de todos los pacientes que metemos, los hepatópatas, los renales, nos daría miedo, ¿no? Pero bueno, el reflejo de Harris, la verdad es que hay que tener mucho cuidado, siempre tener la visión del monitor, porque la forma de establecerse es muy abrupta, pero también la forma de resolverlo es muy abrupta y lo podemos el síndrome de Horner no es un efecto secundario, sabemos algo esperado. El neumotórax, viendo la pleura, nos quitamos. Y las disfunciones neurológicas, pues obviamente recordemos de que cuando veamos algo que nos llame la atención, nos detengamos, estudiemos mejor cada parte de nuestro procedimiento y esto va a hacer de que tengamos menos complicaciones. Pues bueno, esa foto me agrada mucho porque son mis maestros, mis grandes amigos, y bueno, los talleres que a veces siempre se realizan, siempre es bueno que todos, cuando vayan a acudir a un taller, siempre, porque es una pregunta que a veces me hacen, doctor, ¿qué talleres vamos a ir? Bueno, mira, la verdad es que muchos talleres, muchos son buenos.
Lo único que ustedes tienen que observar son las exponentes. Siempre deben tener a alguien que les guíe bien, que estudien, que realmente lo que les están enseñando es algo que ellos hacen. Eso es algo muy importante. Pues bueno, hasta aquí la charla. Espero no haberlos aburrido, no haberlos revuelto mucho. Es un tema para mi gusto muy interesante. El interés calénico en algún momento se dijo que iba a desaparecer. La realidad es que es muy difícil que desaparezca una técnica que nos ofrece grandes ventajas en una cirugía de hombro, pero podemos buscar otras opciones en caso que sean menos agresivas. El supraescapular, el supraclavicular siempre va a estar a la mano. La visualización del supraescapular en un paciente de urgencia, para ponerlo de una manera anterior o posterior, siempre va a estar a la mano. Utilizar un bloqueo de nervio axilar por vía anterior siempre va a estar a la mano. Un pectoral lateral para un abordaje anterior en un paciente que tiene dolor, o sea, hacer los abordajes ya periféricos de los nervios que involucran a nuestra articulación siempre es factible. Nada más tenemos que empezar ahora sí a desmenuzar la anatomía, revisarla bien y pues hacerla más propia. Pues bueno, muchas gracias.